hay operativos militares que se recordarán por siempre. Algunos, como el Caballo de Troya, quizás solo existieron en la imaginación. Otros, como el desembarco de Normandía, cambiaron la vida de millones. Unos más, como el rescate de Entebbe, marcaron una época. Solo hay uno en el que un puñado de héroes, sin usar nada más que la inteligencia, rescató a 15 secuestrados que llevaban años muriendo en la selva. Esto es Vuelo al Infierno, un podcast de Juan Carlos Aguiar. 15 años del jaque a las FARC. Capítulo 5. Horas antes de comenzar el año 2008, el presidente Álvaro Uribe desenmascaró una mentira de las FARC. La guerrilla afirmaba que intensos combates impedían realizar una liberación humanitaria. El señor ministro de la Defensa, el señor general Freddy Padilla, han explicado a los delegados humanitarios, al canciller Maduro de Venezuela, que allí no ha habido combates. Las FARC, para conservar la mirada cómplice de Hugo Chávez, tendríamos que sacar los helicópteros y los aviones. Presidente de Venezuela, le ofrecieron liberar a Clara Rojas, fórmula vicepresidencial de Ingrid Betancourt, y a su hijo Emanuel, nacido en cautiverio, fruto de una relación clandestina con un guerrillero. Que las FARC no se han atrevido a cumplir el compromiso de liberar a los secuestrados porque no tienen en su poder al niño Emanuel. El anuncio sorprendió incluso al propio Hugo Chávez. Se fue a Villavicencio, a lanzar una bomba, una carga de dinamita, que él asuma su responsabilidad. Imágenes exclusivas. Cortesía de Telesur, cuando los guerrilleros entregan. Días más tarde, el 10 de enero de 2008, las FARC cumplieron a medias lo prometido. De la guerrilla colombiana, que son las personas que entregan entonces ya oficialmente. Hasta las selvas del Guaviare llegó un helicóptero Mi-17 pintado de rojo y blanco, enviado por Chávez para buscar a Clara Rojas y a Consuelo González, quienes llevaban 6 años secuestradas. Presidente, agradecidos en el alma por este acompañamiento que nos ha hecho. Mil gracias. Sí, estamos volviendo a renacer. Viera la emoción cuando vimos los helicópteros. Como lo había pronosticado Álvaro Uribe, la guerrilla hizo un show con la liberación. Sí, señor, ya se la paso. Ahí está el señor. La imagen de Ingrid Betancourt en las recientes pruebas incautadas, donde se ve consumida por el secuestro, logró el repudio de los colombianos. Los gritos de la gente pidiendo libertad. El 4 de febrero de 2008, millones de personas marcharon en las principales ciudades de Colombia y en otros países. Medios internacionales como CNN en español así lo reportaron. Es una marcha sin precedentes en Colombia. En todas las ciudades del país han salido a las calles a manifestarse en contra de las FARC, en contra del terrorismo y a favor del acuerdo humanitario. Aunque en las selvas los secuestrados se enteraron de la protesta multitudinaria, para Ingrid Betancourt y los demás rehenes era casi imposible que en libertad se dimensionara el dolor del secuestro. ¿Cuándo voy a salir de acá? ¿Hasta cuándo va a durar esto? ¿No será mejor que me muera? Y al mismo tiempo el miedo de morir de una manera dolorosa. Pero adicionalmente era estar metido no solamente en ese ambiente de miedo, en un mundo hostil, en la selva, bichos, animales. Bueno, vamos. Aproximadamente en 1 hora estamos despegando, señor presidente. En un operativo idéntico, en el mismo helicóptero Mi-17 de fabricación rusa, la misión humanitaria regresó a la selva por otros 4 liberados para Chávez, entre ellos Luis Eladio Pérez.
el helicóptero agarra vuelo y empieza a andar sobre la selva. Ahí me tiré yo al piso del helicóptero y empecé a llorar y abrazado al helicóptero. Yo no podía creer que había estado tantos años en esa selva que veíamos desde arriba, desde un helicóptero, y la gente que quedaba allá todavía secuestrada. Pero esa libertad tenía un sabor amargo. Abajo, en lo profundo de esa espesa jungla, quedaban los amigos del cautiverio. ¿Y se piensa en los que quedaron en la selva, Luis Eladio? Sí, claro, durísimo, porque uno sabía el esfuerzo que estaban haciendo allá para sobrevivir. Si era que lo vivíamos día a día, hora a hora, minuto a minuto. ¿Cómo no nos va a doler la muerte de los diputados del Valle? La forma tan criminal, tan asesina. Lo de Gilberto Echeverri, lo de Guillermo Gaviria, el gobernador de Antioquia. Con estas liberaciones unilaterales en el área de Tomachipán, en el Guaviare, el comandante del ejército, general Mario Montoya, entendió que la guerrilla no realizaría más entregas voluntarias. En este momento, en manos de las FARC, queda Ingrid Betancourt, a quien declaran no negociable, y a los 3 norteamericanos, a quienes los consideran pieza fundamental para cualquier tipo de conversación. No los van a liberar. Por tal motivo, eso nos conduce a nosotros que ahora más que nunca tenemos que adelantar una operación para lograr su liberación. Las liberaciones, para las que el gobierno despejó el espacio aéreo y suspendió operaciones militares, fueron monitoreadas. Los detalles eran cruciales para la inteligencia militar a la que pertenecía el mayor Dávila, quien oculta su nombre por seguridad. Esa liberación de estos secuestrados nos sirvió como modelo posterior para poder diseñar lo que iba a ser la etapa de liberación de los secuestrados durante la Operación Jaque. Pero antes de la Operación Jaque fue la Operación Elipse, liderada por el entonces coronel Jorge Eduardo Mora, quien estaba al frente del Batallón de Comandos, una fuerza élite de rastreo y combate. En un área general inmensa de más de 200, 300 kilómetros cuadrados a la redonda, teníamos muchísimos equipos de reconocimiento y destacamentos de acción directa. Cada grupo de 6 hombres fuertemente entrenados y armados llevaba equipo táctico para permanecer oculto en la selva. El enfermero, el experto en comunicaciones, los rastreadores, el granadero, que es el que carga su armamento con granadas de 40 milímetros, tiene el comandante y un sargento que hace la vez de segundo del comandante. Desde helicópteros en el aire se descolgaban por sogas hasta la selva, evitando enfrentar a los guerrilleros y no arriesgar a los rehenes. Optamos por cada 15 días relevarlos. Y estos equipos, hubo un momento en que teníamos casi 78 equipos de estos metidos buscando a los secuestrados por diferentes partes. Si el trabajo de los comandos era importante, interceptar y desencriptar las comunicaciones de las FARC era fundamental para entender a esa guerrilla. 50 más 24, 4, 120. Sin embargo, la crudeza y el tamaño de esa gigantesca selva eran un obstáculo para el mayor Dávila y su equipo de inteligencia. De las grandes distancias, la falta de desarrollo en muchas de esas regiones pues plantean otra serie de retos para la inteligencia, toda vez que no es común que existan tránsito de personas, tránsito de poblaciones cercanas en donde permitan tener agentes de inteligencia o reclutar agentes de inteligencia. Fueron meses y años en los que los militares diseñaron estrategias, muchas veces frustradas, para recuperar a los cautivos. Fueron incontables las operaciones, fueron incontables también el esfuerzo humano que se hizo
nuestros agentes de inteligencia, algunos de los cuales incluso perdieron la vida estando en el esfuerzo de la búsqueda de los secuestrados en las selvas de Colombia. Fue un costo muy alto el que pagaron varios agentes de inteligencia por la valentía de atreverse a enfrentar a un enemigo peligroso y armado. En general murieron precisamente tratando de buscar la liberación de los secuestrados por efectos del asesinato de la guerrilla. Fueron descubiertos o fueron, como decimos habitualmente en inteligencia, se quemaron y fueron asesinados por las FARC. Nada detenía los sacrificios de los militares. Meses después, la Operación Elipse dio frutos. Una mañana, vieron muy de cerca a los secuestrados, como lo narra el ahora general Jorge Eduardo Mora. Me reportan, estamos escuchando voces al otro lado del río, entonces obviamente una alerta inmediatamente. Entonces ellos se dan cuenta que son los secuestrados por diferentes circunstancias, pero la principal es porque ve que van los 3 gringos fácilmente identificables, monos, blancos, llegaban allá a la orilla del río, se bañaban, duraban como 1 hora y bañándose y solo los cuidaban 4 hombres. Pero ese premio a la constancia se perdió. Sin saber por qué, a lo mejor por instinto, una noche los guerrilleros se fueron. Había que empezar de nuevo. El río donde los vieron bañarse fue por donde se llevaron a los secuestrados. El cabo William Pérez recuerda que los transportaban de forma muy peligrosa. Pero nosotros nos metían 120 personas en un bote, entre guerrilleros y secuestrados. Y normalmente, nos colocaban una cadena al cuello y amarrada al bote. Y eso era torturante porque nosotros decíamos, si en caso de un combate, pues hunden esta cosa y nosotros nos hundimos contra esta cosa y nos imaginábamos ahogando y eso era torturante. Tras la fuga de John Fran Pinchao, fue imposible que otro rehén lo intentara. El teniente Raimundo Malagón fue testigo de cómo hasta caminando entre los árboles los llevaban amarrados. Cada vez se va internando más en la profundidad la manigua y va siendo más oscura la selva. Peor aún cuando lo transportan con cadenas, sendas cadenas al cuello y un guerrillero jalando la punta a la parte de atrás y echándola a usted como animal, conduciéndolo en medio de la manigua. Esa especie de esclavitud, sumada a la amenaza de ser fusilado en caso de un rescate, les aumentaba la angustia y la incertidumbre de que una bala los alcanzara sin volver a estar con sus familias. Pues nosotros sentíamos que en cualquier momento nos tocaba a nosotros también, que probablemente un intento de rescate y seríamos asesinados. Y de hecho no fueron pocos los momentos o los intentos de asesinarnos. Cada vez que escuchaban el ruido de un helicóptero, lo que hacían era cargar sus fusiles y rodearnos, porque la orden que tenían del secretariado era no dar combate, sino simplemente asesinar al secuestrado y huir. Si para los secuestrados esta realidad era un infierno, para el mayor Dávila y su equipo, pensar en ese sufrimiento los impulsaba a seguir. Nuestro lema siempre fue secuestrados pero nunca olvidados. Siempre teníamos que, en nuestra mente, en nuestro espíritu, por una consideración ética de que los teníamos que sacar de esas condiciones. La tenacidad y el ingenio de los militares parecían no tener límites. Sabían que los años de secuestro pasaban una factura costosa a la moral y a la salud de los secuestrados. Había que encontrar la estrategia perfecta para regresarlos a sus hogares. En el capítulo 6 descubriremos cuál fue el camino para que las FARC cayeran en el mayor engaño de su historia. Las fichas en el tablero de ajedrez, por fin, tras años de intentarlo, se acomodaban para que un selecto grupo de militares imaginara lo imposible.